Buenas tardes, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Por favor, vayamos a la escritura, al libro de Génesis. Génesis capítulo 28, vamos a leer el versículo 16. En realidad, para nuestra meditación de esta tarde vamos a visitar muchos pasajes de las Escrituras, pero yo quería comenzar con este. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación. Y la semana pasada pues hicimos nosotros una introducción por la que concluimos que las Escrituras nos enseñan de una manera muy clara que el creyente puede estar seguro que es salvo por gracia, por medio de la fe. Vimos que la Biblia también nos enseña acerca de este hecho, que hay personas que están engañándose a sí mismas con una seguridad falsa de salvación. De igual forma, observamos también que Satanás hace lo suyo, dando pues una seguridad falsa, engañando, haciéndoles creer de una manera firme que aunque ellos no tienen las marcas de la salvación, todavía están camino al cielo, aunque no se hayan arrepentido de sus pecados y caminan pues por las sendas de las tinieblas, haciendo las obras de la oscuridad. La Biblia también nos enseña la existencia de creyentes que no tienen seguridad de la salvación. Ellos son como los bebés de un rey que estando en los brazos de su padre no es consciente que es heredero de una corona y de un reino. Y pues el propósito de esta serie de predicaciones es traer a los corazones de los redimidos la seguridad de que son los hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dijimos que íbamos a comenzar una serie y la comenzamos la semana pasada y que en lo sucesivo, como en el día de hoy, íbamos a ver los elementos que acompañan a la seguridad de la salvación. En este día vamos a ver el conocimiento que acompaña a la salvación. Con la ayuda del Señor veremos después la fe que acompaña a la salvación. Y así vamos a ir, por la gracia del Señor, introduciéndonos en este tema que yo creo que es bastante importante para todo el que es creyente y aún importante para los que piensan en el cielo pero todavía no saben cómo llegar allí. En Génesis 28, 19 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y es precisamente acerca de este tema que nosotros estamos hablando, como yo les digo. Hay hermanos, hermanas, en cuyas vidas se refleja la presencia de Dios, pero ellos no lo saben. Son hermanos que luchan, como yo les había conversado acerca de otros hermanos en la fe, luchan como luchó John Owen, el príncipe de los puritanos, con su seguridad de la salvación. Él también tuvo algunos obstáculos hasta poder encontrar la seguridad. Era creyente, pero le faltaba la seguridad. Como John Bunyan, quien también luchó mucho con la seguridad de su salvación, y que precisamente él escribió ese libro que se llama Gracia Abundante para el mayor de los pecadores. Es un libro que por la misericordia del Señor ya lo tenemos traducido al español. Y así hay muchos hermanos en la fe, como leemos aquí con Jacob, que él había descubierto que la presencia del Señor estaba allí, pero él no lo sabía, no se había dado cuenta, no había percibido que el Señor le había acompañado y que estaba en ese lugar. Hermanos, ¿cuál es el conocimiento que acompaña a la salvación? Y responder esta pregunta en estos tiempos es bastante importante. Es bastante importante porque gracias a la tecnología, el conocimiento ahora está prácticamente al alcance de un clic. Nosotros hacemos clic y tenemos acceso a muchas cosas, en muchas materias. Tenemos acceso a diferentes clases
de obras, tanto seculares como cristianas. Tenemos acceso, hermanos, por ejemplo, a las teologías sistemáticas. Ahora están libres. En internet uno puede descargar gratis muchos tratados acerca de muchas doctrinas. O sea, el conocimiento abunda en este tiempo. Abunda en este tiempo. Pero ¿qué conocimiento es el que acompaña a la salvación? Esa es la pregunta que deberíamos responder, y es muy importante. Y las Escrituras pues hacen una clara diferencia entre el conocimiento intelectual del conocimiento espiritual. A veces decimos, bueno, yo conozco mucho de la Biblia, eso ya debe convertirme a mí en una persona salvada. O podemos decir, yo conozco mucha teología, mucha doctrina, y cuanto más conozco de la doctrina, más seguridad tengo que soy salvo. Pues veamos, ¿qué clase de conocimiento es el que acompaña la salvación de un creyente de acuerdo a lo que la Biblia enseña? Primero tenemos que decir que este es un conocimiento eficaz, un conocimiento eficaz. Hay un pasaje que dice en 2 de Corintios, capítulo 4, 6, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué tremendo conocimiento, hermanos, que nosotros podemos leer en este versículo de la Biblia. Dice, resplandeció, una luz que Dios resplandece en el corazón del redimido, para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Evidentemente que esto es un conocimiento sobrenatural. Esto es un conocimiento que solamente Dios puede producir, porque está citando el pasaje que nos enseña acerca de la creación. Dios dijo, sea la luz, y las tinieblas no pudieron prevalecer. Sea la luz, y la luz fue. Así también Dios dice que sea la luz en el conocimiento de Dios, en la faz de Jesucristo. ¿En quién? En el creyente. Es una obra de Dios, y es una obra eficaz. Así como las tinieblas no pudieron quedarse en desobediencia a la palabra de Dios y permanecer y no dar lugar a la luz, ese conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo no puede permanecer oculto del corazón de un creyente. Es una obra de Dios. Y podemos decir, hermanos, que este conocimiento divino es el que domina el corazón, lo guía, lo gobierna, lo sostiene y lo alivia. Eso es lo que hace este conocimiento. Este versículo dice que el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y saben, hermanos, esto no se aprende en ningún libro que hay sobre la tierra. Usted nunca va a poder tener este conocimiento a través de cualquier texto. Es más, yo no creo que exista un libro que te instruya cómo es que puedes alcanzar el conocimiento de Dios a través de la faz de Jesucristo. Es la obra del Dios Todopoderoso. Esto es, hermanos, pura experiencia cristiana. Es la experiencia de un redimido, es la experiencia de la salvación. ¿Por qué? Porque hay una iluminación. ¿En dónde? ¿En dónde es que está esa iluminación? ¿Está en nuestra mente? No está en nuestra mente. ¿Está en nuestro corazón? Está en nuestro corazón. Por eso es que Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, y mire cómo comienza, dice, sabiendo esto, que es lo mismo que nosotros podemos decir, conociendo esto. Fíjense, hermanos, que muchas veces yo leo más la Biblia King James, que está en el inglés, y ahí es donde yo comienzo a ver cómo es que el verbo conocer, de conocimiento, es que se escribe en la Escritura. Y ese verbo conocer es traducido de diferentes formas al idioma español, pero es conocer. Es como que Romanos 6:6 dijera, conociendo esto. Mire cómo es de eficaz.
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Otra versión, como dice, la versión Dios habla hoy de 1996, dice de esta manera: sabemos, conocemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. Lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. Eso es lo que conocemos. Sabemos y lo conocemos ciertamente, con toda convicción. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. Esa es la eficacia de ese conocimiento. Fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Es este conocimiento eficaz, eficiente. El hombre no lo puede contener, no lo puede detener. Cuando Dios lo salva, Él obra eso en el corazón de la persona a quien Él está salvando. No es una obra que el salvado hace por él mismo, es lo que Dios hace en favor del salvado. Y le hace conocer que lo que antes él era, ahora ya no tiene poder. Hermano, ¿usted ha visto eso en su vida también? ¿Ha podido usted experimentar? Porque esto no lo va a aprender en ningún libro. ¿Ha podido experimentar y ver en la experiencia práctica de su vida que lo que antes era usted ya no domina su vida? Ha sido crucificado. Ahora usted más bien le ha dado paso a otra clase de experiencias en su vida, que es la experiencia de la santidad, la experiencia de la integridad, de la justicia. Hermanos, la habitualidad del pecado, y aquí tenemos que hablar porque cuando decimos que el pecado habitual es el que condena, la habitualidad del pecado no se calcula de la forma en que las leyes de una nación lo hacen. La habitualidad, por ejemplo, en las leyes tributarias es distinta a la habitualidad que la Escritura enseña. Donde la habitualidad, pues, en las leyes seculares se cuenta según las transacciones que uno puede hacer. Por ejemplo, si usted vende más de 2 inmuebles al año, 2 inmuebles, usted ya es habitual, o sea, usted es un vendedor de inmuebles, solamente por 2 transacciones que usted hace. Pero la Biblia no enseña de esa manera. No hay cristiano que diga, yo solamente cometo tal pecado una vez al año, y eso no es practicar el pecado. No es eso, hermanos. No es eso. El pecado planeado y el pecado deseado es el pecado practicado, según lo que las Escrituras nos enseñan. El puritano comenta de esta forma: el conocimiento divino pone al hombre en la crucifixión del pecado, evita que un hombre sea un sirviente, un esclavo del pecado, lo que ningún otro conocimiento puede hacer. Bajo todo otro conocimiento, los hombres siguen siendo sirvientes de sus deseos, y Satanás los toma prisioneros a su voluntad. Ningún conocimiento eleva a un hombre por encima de sus deseos, sino lo que acompaña a la salvación. Es la experiencia cristiana, hermanos. Este conocimiento es eficaz porque te separa del pecado. Es eficaz porque te convierte en un santo. Es lo que la Escritura enseña. Por eso debemos preguntar, ¿qué debemos decir de aquellos que conocen la Biblia, pero viven impíamente? Conocen la doctrina, conocen la teología, pero todavía son esclavos del pecado. Bueno, bajo el versículo leído debemos afirmar que no es un creyente verdadero. No lo es. Y que su conocimiento es de la misma clase del conocimiento de los demonios acerca de Dios. Lo mismo para con aquellos que saben teología reformada y cometen pecados planeados y sin ningún remordimiento. Los tales no son creyentes verdaderos. Y esto es importante, hermanos, cuando hablamos del conocimiento, porque
Muchas veces hemos sido bastante críticos del decisionismo, de que hay algunos que ponen su decisión o su seguridad en su decisión. Algunos dicen, no, pues yo oré la oración del pecador, entonces yo debo ser salvo. Y esa forma de evangelismo ha sido duramente atacada. Pero por otra parte tenemos también lo que es la seguridad que se pone en el conocimiento. La misma certeza de salvación que un hombre que no ha alcanzado la gracia de Dios la pone en su oración, otros también la ponen en su conocimiento. Otro aspecto de ese conocimiento que acompaña la salvación es que es un conocimiento transformador. Un conocimiento transformador. Segunda de Corintios también, capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Hermanos, el conocimiento de un moralista puede hacerlo alabar y hasta aprobar a la persona de Dios. Le puede conducir también a aprobar lo que la Escritura enseña. Él puede acomodar su vida a dichos preceptos morales, aun cuando su corazón no ha sido recipiente de la gracia salvadora de Dios. Y esto es así porque el conocimiento intelectual no regenera. El conocimiento intelectual no hace nacer a nadie. El conocimiento transformador que nosotros vemos que la Escritura enseña, que obra por la gracia divina, conduce al creyente ¿hacia dónde? Lo conduce a imitar de manera natural a Cristo. Yo digo de manera natural porque hay una manera impuesta por uno mismo también de imitar al Señor. Pero es más bien una forma natural de imitar al Señor, no solo en lo exterior, sino en lo interior principalmente. De tal manera que nuestro estilo de vida es lo que emana del corazón regenerado. No es que el creyente ande pensando en cosas que son inapropiadas de acuerdo a la Escritura, pero exteriormente tiene que conformarse a lo que la palabra de Dios indica. ¿Cómo se llama a alguien así? ¿Cómo se llamaría a alguien cuyo corazón está inclinado hacia la impiedad, pero que exteriormente trata de acomodar su vida en la carne a los preceptos de la Escritura? ¿Cómo se llama esa persona? Es un hipócrita, es un actor. Es alguien cuyo corazón persigue la maldad, persigue la iniquidad, persigue el pecado, pero tiene que refrenar ese corazón y conformar su vida exterior de tal manera que parezca alguien que él no es en lo interior, que no es en su esencia. Eso es un moralista. Es alguien que aprueba a Dios, aprueba la Escritura, es alguien que está en contra del aborto, es alguien que está en contra de la unión homosexual, pero no para darle la gloria a Dios, sino porque moralmente eso es incorrecto. Moralmente eso está mal. Pero la Escritura nos habla a nosotros de un conocimiento que te va transformando. Por eso es que dice, mirando como en un espejo la gloria del Señor. El creyente tiene los ojos abiertos. Mira la gloria de Cristo. Y esa mirada, ese conocimiento del Señor, ¿qué es lo que hace? Lo transforma también a Él, de gloria en gloria, a la imagen de su Salvador. Es una transformación, hermanos. Es una, no sé si llamarle una mutación. Es como cuando nosotros vemos los renacuajos que nacen y esos se van transformando después en unos sapos. Tal vez esa es una mejor gráfica de lo que es este conocimiento. Nos va llevando a parecernos más a Cristo, a quererlo imitar más a Él. Nos acercamos más a la luz, nos apartamos más de la oscuridad. Comentando acerca de la conversión, por ejemplo, del apóstol Pablo, y haciendo una aplicación de cómo es que este conocimiento es transformador, el puritano hace este comentario y comienzo la cita.
La luz divina hizo de este león un cordero, de este perseguidor un predicador, de este destructor de los santos un edificador de los santos, de este atormentador de la iglesia un consolador para la iglesia, de este monstruo un ángel, de este notorio blasfemo un gran amante de Dios. Y termina la cita. Eso es lo que hace este conocimiento. Te cambia tu vida y la va transformando. No va transformándose cada vez más en la misma imagen de su Salvador. Es algo que uno no puede detener, no puede contener, sino que de una manera natural va caminando tras las pisadas de su Señor, pareciéndose más a Él. Y tal vez, como diría Juan Calvino, hasta ser con su Señor una misma carne, una misma carne. Este conocimiento, hermanos, que acompaña a la salvación, es también un conocimiento experimental. Un conocimiento experimental. Y aquí no se trata de un experimento, no, sino más bien hablamos de una experiencia. La experiencia cristiana. Y de la misma forma en que uno llega a conocer la experiencia del afecto de otras personas, ¿quién no se da cuenta cuando es amado por alguien? Nosotros somos así. Nosotros sabemos cuando alguien nos quiere y cuando alguien nos aborrece, sin que nos digan nada. Sabemos porque sentimos, experimentamos la amistad, experimentamos el amor de otras personas hacia nosotros. Así también podemos experimentar el aborrecimiento de otros hacia nuestras vidas, hacia nuestras personas. El cristianismo es igual. El cristiano experimenta ¿qué? El amor del Padre. El cristiano experimenta el amor de Dios en Cristo Jesús hacia cada uno de nosotros. Y esa experiencia, ¿qué hace? Cuando nosotros sentimos que somos amados por el Padre en Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace esa experiencia? Despierta nuestro amor hacia Él. Esa es la experiencia cristiana. Amor a Dios. ¿Por qué? Porque conoce que Dios le ha amado a Él. Hay un versículo en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Y cómo sabemos que Él nos amó? Bueno, hermanos, lo primero que nosotros podemos decir es porque dio a su unigénito para que podamos nosotros ser salvos de nuestra vana manera de vivir. ¿Y cómo es que aprendemos a ver eso? Porque alumbra nuestros ojos. Y entendemos el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera me amó que yo no puedo resistir amarle a Él de la misma forma. El amor es una relación, es recíproco, es una correspondencia entre Dios y yo. Y así como somos recíprocos cuando experimentamos el amor de otras personas, así también somos recíprocos con el amor que experimentamos de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros percibimos que somos amados por otras personas, ¿cuál es nuestra reacción hacia ese sentimiento? Nosotros les amamos, los recibimos, cuidamos esa amistad, le recompensamos también el amor que ellos nos hacen. Es recíproco. Sería, hermanos, de loco que alguien nos ame y nosotros lo odiásemos. Así no es la naturaleza humana, así no es. El puritano nuevamente comenta con estas palabras que quiero compartir y comienzo la cita. En verdad, ese conocimiento que es solo intelectual, especulativo y general, que se obtiene de los libros, discursos y otras ventajas externas, es un conocimiento que hará que los hombres se sienten de este lado de la salvación, como lo hizo con Judas, con Demas, con los escribas y con los fariseos, etc. Cristo finalmente cerrará la puerta de la esperanza, de la ayuda, del consuelo y a la salvación a todos aquellos que saben mucho de Él en teoría, pero que nada con sentimiento, como se puede ver al cerrar la puerta de la felicidad contra las vírgenes insensatas en Mateo 25, versículos 11 y 12, y en contra de esos profesantes, predicadores y obradores de milagro de Mateo 7, 22,
que tenían mucho conocimiento intelectual, pero ningún conocimiento experimental. Quien tenía mucho conocimiento general externo de Cristo, pero ningún conocimiento interno espiritual de Cristo. Y termino la cita. Hermanos, la relación de conocimiento experimental que hay entre el Señor y los hombres, entre el Señor y su pueblo, no es de palabras. No es de palabras ese conocimiento. El Señor demostró su amor por la iglesia dando su vida en la cruz para expiar los pecados de los suyos. Y si el amor es recíproco y el redimido conoce este hecho de una manera experimental, ¿cómo demuestra el redimido su amor por Dios? ¿Cómo? Si el redimido ya se da cuenta, cae en cuenta, tiene los ojos abiertos y dice: wow, este Dios me ama demasiado, no me negó a su Hijo, entregó a su Hijo para que yo pueda tener vida eterna. Es un Dios a quien yo debo de amar. Él me amó mucho y no alcanzaré quizás a amarle del mismo tamaño de su amor, pero debo amarle. Hermano, ¿y cómo demuestra usted su amor hacia Dios? ¿Con palabras? ¿Cómo? Juan 14 y 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la experiencia cristiana del amor de Dios. Juan 14, versículos 21 y 24 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la relación de amor. Esa es la demostración del amor. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis mandamientos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa es la forma como es que ese conocimiento experimental es recíproco hacia Dios de parte del santo, de parte del salvado, de parte del redimido, por medio de la obediencia a Dios, obediencia a sus preceptos, obediencia a su ley moral. No puede haber otra manera de demostrar amor a Dios. No la hay. La Biblia pues no enseña otra manera de hacerlo, más que por la obediencia a sus mandamientos y preceptos. Otro aspecto del conocimiento que acompaña la salvación es el siguiente. Es un conocimiento que crucifica al mundo. Es un conocimiento que crucifica al mundo. Y eso, hermanos, yo sé que hasta ahora esto es contradictorio tal vez con una percepción de conocimiento que hoy día tenemos en el ambiente evangelical. ¿Cómo es que el conocimiento crucifica al mundo? Entonces, ¿cuál es el conocimiento de aquellos que aman el mundo y dicen que son cristianos? En Filipenses capítulo 3, vamos a abrir allí, por favor. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9, la palabra del Señor dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, como dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mira, el comentario del puritano es este, hermanos. Comienzo la cita. El conocimiento divino eleva su corazón tan alto sobre el mundo que lo mira con desprecio y desdén, y lo hace contarlo como un excremento. Sí, como el peor de los excrementos, como excrementos de perro, porque eso es lo que dice el texto.
Cuando usted comienza a leer esto en el idioma griego, yo no leo griego, pero cuando uno hace la comparación de las palabras que son escogidas por el Espíritu Santo, cuando dice aquí que lo tiene todo por basura, está hablando de excrementos de perro. Todo lo que el mundo le ofrece para Pablo era excrementos. Son palabras fuertes, pero expresan el sentimiento del corazón del apóstol y expresa el sentimiento del corazón de los redimidos. Por eso les digo, este conocimiento es un conocimiento que crucifica al mundo. Es un conocimiento que hace que uno mire al mundo con desdén, con desprecio. Hebreos capítulo 11, mire también cómo es la experiencia de este conocimiento. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, la palabra del Señor dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, este es el conocimiento que un creyente tiene. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no anhelamos las cosas del mundo. No nos preocupa el mundo. Quien diga que conoce al Señor tiene elevada el alma por encima de este mundo. Su mirada no está puesta sobre los principios del mundo para dirigir su vida. Por lo tanto, no vive pendientemente de la aprobación o desaprobación del mundo. Pero por sobre todo su alma no está atenta a lo que el mundo y sus placeres le ofrecen. El mundo está tratando de controlar todo, hermanos, si usted se da cuenta. El mundo quiere controlar los pensamientos. La guerra que hoy día hay es una guerra de ideas. No es una guerra con fusiles y tanques. Es una guerra de ideas. Cuando usted mira que a nuestros niños les quieren implantar la ideología de género, no lo hacen con un fusil. Utilizan el gobierno, ¿para qué? Para poner en nuestros hijos cosas que no deberían estar en sus pensamientos. Hay una intención de querer dominar el pensamiento del mundo y nosotros estamos acá, en esta guerra. Pero lo que vemos nosotros es que el mundo no domina, hermanos, nuestra manera de pensar. El mundo no domina la perspectiva que debemos de tener de las cosas que vemos aquí. Lo que es pecado, llamaremos pecado. Lo que es iniquidad, llamaremos iniquidad. No puede ser de otra manera. Por lo menos como cristianos no sabemos cómo es que ellos pueden llamar. Afuera le llaman al pecado error, le llaman enfermedad, le llaman, me equivoqué. No, se llama pecado y es lo que un cristiano tiene que decir, aunque ofenda al mundo, aunque el mundo se ofenda. El creyente, pues, prefiere caminar con Cristo que es odiado por el mundo. El creyente prefiere caminar con Él antes que pensar en riquezas, antes que pensar en grandezas, antes que buscar la honra del mundo, el respeto del mundo. Eso es basura, hermanos. Ni siquiera uno busca la honra de la iglesia. No puede ser. Uno vive solamente para el Señor, es esclavo de Cristo y esperamos que el Señor nos tenga por fieles en el ministerio. No hay ninguna recompensa para el creyente aquí en la tierra. Nuestra recompensa es allá, cuando estemos cara a cara delante de nuestro Señor. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el Señor se asegura que sea así. El Señor no nos da este mandamiento para que nosotros tratemos de aborrecer por nuestra cuenta el mundo, sino que Él ya implantó un principio de justicia en nuestros corazones. Y ese principio de justicia también trae aborrecer el mundo. Experimentar lo que Pablo habla a los filipenses, tener el mundo por basura, lo que ofrece el mundo por basura.
Sin embargo, nosotros vivimos y vemos que aún dentro de la iglesia existe ese deseo de querer ser alguien más, sobresalir por encima de los hermanos. Hermano, eso es mundanalidad. Porque el que quiere ser primero será vuestro servidor, dice el Señor. John Gill comenta de este versículo de Santiago 4:4, dice él, comienzo la cita: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Que un amor desmesurado por las cosas buenas del mundo y un deseo imperante tras las cosas malas del mundo y un deleite de la compañía y la conversación de los hombres del mundo y una conformidad y sumisión a sus conductas pecaminosas y las costumbres del mundo, son todas ellas tantas declaraciones de guerra contra Dios y son actos de hostilidad contra Él y muestran la enemistad de la mente contra Él y debe ser muy desagradable para Él y ofensivas para Él. Yo se lo voy a poner con un ejemplo, hermanos. Si un país que nos rodea a nosotros mete sus tanques dentro de nuestro territorio, eso es un acto de hostilidad, eso es una declaración de guerra. Así también con el Señor. Cuando nosotros inclinamos nuestros corazones a las cosas del mundo, es un acto de hostilidad, es una declaración de guerra, de enemistad a Dios. Pero claro, vivimos ahora en un tiempo en que se busca fusionar el mundo con el cristianismo. De tal manera que uno dice que es cristiano, pero todavía le apetece las cosas del mundo, los deleites del pecado, las concupiscencias que el mundo te presenta de una forma, podemos decir, tan bombardeada. Vemos pecado en la televisión, vemos pecado en el cine, vemos pecado en el periódico, vemos pecado en nuestras universidades, vemos pecado por la calle. El mundo nos rodea con esa presión de pecado que a nosotros nos aflige el alma y vivimos como Lot, fuera de esa ciudad de Sodoma y Gomorra, con el alma afligida. Hermanos, el conocimiento de Cristo nos pone por encima de todo eso. El conocimiento que acompaña la salvación hace que aborrezcamos todo esto, que lo tengamos por nada. Por eso es que decimos que el conocimiento de Cristo, el conocimiento espiritual que acompaña la salvación, rompe los lazos que teníamos con el mundo cuando nosotros éramos incrédulos. Como los puritanos decían: si tu conocimiento no pone bajo tus pies al mundo, nunca pondrá una corona sobre tu cabeza. Si tu conocimiento del Señor no te hace separarte del mundo y despreciarlo, entonces ese conocimiento te llevará al infierno eterno. Otra característica de ese conocimiento, el conocimiento que acompaña a la salvación, es un conocimiento que te hace humilde. Te hace humilde. Efesios 3:8. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, mire cómo dice el apóstol, es algo que nos debe llamar la atención. A mí, que soy menos que el más pequeño. O sea, no está hablando del más chiquito. Está hablando quizás de aquel santo que recién ha sido salvado y no está aprendiendo a caminar la vida cristiana. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Quién escribe esto? Lo hace el apóstol que escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Él dice que es el más pequeño y escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. ¿Quién escribe esto? Aquel que llevó el evangelio en muchos viajes misioneros. ¿Quién escribe esto? Aquel que plantó muchas iglesias en la iglesia primitiva. Él dice: yo soy el más pequeño, que el más chiquitito de todos los santos. Yo no soy nada. Y hoy día, ¿cómo es? Hoy día vivimos tiempos contrarios. Hoy día parece que el cristianismo se ha convertido así como un escalafón militar,
donde comienza con el soldado raso y termina en el general de división. Y todos quieren ser generales, todos quieren tener la prominencia, todos quieren ser la cabeza, todos quieren ser los jefes, todos quieren que los vean, todos quieren ser protagonistas, pero Pablo no lo hizo así, porque el conocimiento de Jesucristo lo hizo humilde, de una forma natural. Porque hay algunos que dicen, por ejemplo, y esto lo escribió Jonathan Edwards, no, pero yo no soy nada, yo soy el peor de todos los pecadores. Pero cuando alguien le dice, oye, tú no eres nada, tú eres el peor de todos los pecadores, se enojan, se enojan. Esa es la humildad falsa, esa es la hipocresía de muchos en nuestros días, mucha. Pero acá vemos que el gran conocimiento que Pablo lo recibió, el gran conocimiento que Pablo recibió, lo hizo humilde. Mire cómo dice 2 de Corintios, capítulo 13, versículos del 3 al 5, dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo tenía el conocimiento que ningún hombre ha escuchado, hermanos. Pero él no se gloriaba de eso. Él se sentía el hombre más pequeño, en cambio hoy día es todo lo contrario. Cierta vez yo me encontré con alguien que me decía, yo me he leído esta teología, me he leído esta teología, he leído esta teología y esta teología más. Y hermanos, yo quería decirle verdaderamente, ¿y a mí qué me importa? Porque a mí no me importaba eso. Así como pues a mí tampoco me importa andar diciéndoles cuántos libros leo yo o qué libros he leído yo. Porque eso, hermanos, ¿saben? Eso no calza con la vida cristiana. No calza. El cristiano, una vez que recibe el conocimiento de Cristo y va recibiendo más conocimiento de Cristo, se vuelve más humilde y más humilde. Ese es el conocimiento que acompaña la salvación. Por eso es que nosotros vemos también el testimonio de otros santos. En el Antiguo Testamento yo quisiera citar a Abraham. Abraham, en el capítulo 18 de Génesis, versículo 27, leemos que dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Ese hombre tenía una comunión directa con Dios. Para mí es algo sorprendente la manera como es que Abraham podía conversar con Dios. Acuérdese usted cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Él le hablaba como un hijo, le habla a su papá. Señor, ¿y si quedan 50 destruirás? Señor, pero ¿y si quedan 20 destruirás? Pero Señor, otra vez quiero hablarte. Y si quedan... Es como un padre a su hijo. Pero él dice que era polvo y ceniza. Job, capítulo 42, versículos del 3 al 6, dice, ¿quién es el que me oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tremendo, hermanos. Hombres que han tenido una comunión con el Señor, pues viva. Nosotros la tenemos viva también. Pero ellos en el tiempo, en esa dispensación de la gracia del Señor, hablaban con Dios así como Moisés, cara a cara. Y la Escritura, ¿qué dice de Moisés? Que bajaba del monte con su rostro resplandeciente, que es el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Acá no cabe, hermanos, eso de hincharse o inflarse. La hinchazón es algo que hace mal. Hay algo mal. Cuando alguien ve una pierna hinchada, está mal su cuerpo. Cuando alguien ve su brazo hinchado, algo malo tengo. Hermanos, pero tristemente aquellos que andan hinchados no se dan cuenta que hay algo mal en ellos, que ellos no tienen ese conocimiento que humilla a la persona. El puritano comenta, el conocimiento divino y celestial acerca al hombre a Dios.
le da al hombre la visión más clara y completa de Dios. Y cuanto más se acerque un hombre a Dios y tenga las visiones más claras de Dios, más bajo y humilde será ese hombre ante Dios. Continúa diciendo, el conocimiento divino hace que un hombre mire hacia adentro de sí mismo. Lo lleva a analizarse a sí mismo por medio de un cristal que le muestra al hombre las manchas de su propia alma, y esto lo hace bajo y pequeño ante sus propios ojos. 1 Corintios 8, versículos 1 y 2 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hermanos, el conocimiento que envanece es el conocimiento intelectual, separado de la salvación, separado de la gracia, el cual prepara al hombre para su destrucción eterna. Eso grábeselo. Conocimiento sin salvación, conocimiento sin gracia prepara al hombre para el infierno. Es el conocimiento que lo va a llevar al orgullo, haciéndole creer que es algo cuando en realidad no es nada. En resumen, hermanos, ya para terminar esta primera disertación de los elementos que acompañan a la seguridad o a la salvación. Quiero terminar, pero por eso no voy a decir de que no hayan más elementos relacionados con el conocimiento y la salvación, que están apoyados por las Sagradas Escrituras. Pero hemos visto que ese conocimiento que acompaña a la salvación, a la verdadera salvación, la única salvación, es eficaz, es transformador, es experimental. Es un conocimiento que crucifica al mundo y es un conocimiento que te hace humilde. Tenemos esas cualidades espirituales en nuestro corazón. Somos así, tenemos ese conocimiento. O vemos los efectos de ese conocimiento en nuestra propia vida, en nuestro interior, porque solamente nosotros nos conocemos. Nosotros nada más nos conocemos. Porque estas no son cualidades del corazón de algunos que tienen una teología exacta de Dios. ¿Por qué? Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen. Los demonios también tienen ese conocimiento. ¿O usted cree que hay mejor teólogo que el diablo? El diablo sabe muchísima teología, tiene mucho conocimiento de Dios. Mucho conocimiento de Dios. Aquel que está en la presencia de Dios, y lo podemos saber por la Escritura, los ángeles ministradores de Dios, con sus dos alas se tapan los ojos. Humildad, sumisión, reverencia, respeto. Eso es algo que no tenía Satanás. Conocía a Dios, conoce a Dios, pero ese conocimiento no es el conocimiento que acompaña la salvación, porque Él, en algún momento de la historia que nosotros entendemos por la Escritura, será llevado a esas celdas de oscuridad. Ha sido derrotado en la cruz, pero su condena muy pronto comenzará, porque la Escritura así lo dice. Es un conocimiento que no salva, es un conocimiento que no cambia al hombre y más bien lo convierte en perverso, si es que vamos a hablar de algún cambio. No un cambio hacia arriba, hacia las alturas celestiales, sino un cambio hacia esas celdas de oscuridad en el infierno eterno. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos nosotros? Es tiempo de examinarnos. Es tiempo de mirarnos a nosotros mismos a través de la Escritura y la exposición de su palabra y decir, Señor, soy ese hombre que ese predicador está hablando. ¿Seré así, Señor? Pues que esta palabra sea como esa espada que descubra las intenciones del corazón y que conduzca a la salvación. Si es que acaso hay alguien que está escuchando ahora y se da cuenta por esta predicación que necesita a Cristo. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Hay que ir con un corazón humillado, en arrepentimiento y fe, y pidiéndole al Señor de la gloria, ten misericordia de mí, ten
ten misericordia de mí. Vamos a orar.